¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a una edición a tu canal, El Conocimiento Prohibido. Yo espero que estén muy bien, chamacos y chamacas. Bueno, el día de ahora vamos a tocar un tema, pero desde una perspectiva muy conocida, pero distinta. Bueno, fíjense que a lo largo que hemos tenido prácticamente la existencia de la humanidad, hemos escuchado hablar de humanoides que surcan los cielos, que descienden, que suben, pero en aquel entonces también se le llamaban ángeles. Así fue como se le tipificó y se le clasificaba a todo ser que volaba, pues entonces era un ángel. Pero ¿qué sucede cuando hoy en nuestros tiempos empezamos a ver humanoides? ¿Por qué no asociarlos a que eran los antiguos ángeles que se veían en los cielos? Fíjense esta historia. Esta comienza acá, en Japón, en la isla de Okinawa. Bueno, sucede que en 1945, cuando estaban en la guerra, llegan estadounidenses a esta isla de Okinawa y resulta que no había sido poblada, como muchas que hasta el sol que alumbra ahora están ahí, prácticamente invisibles hasta en Google Earth, hasta en Google Maps no aparecen. Pero esta isla en Okinawa estaba ahí, llegan los soldados, llegan los militares y de repente empiezan a ver que de una especie de entrada surgen muchísimos humanoides voladores. Empieza alrededor de 12 o 15, empiezan a volar. Ellos se asustan, se echan para atrás, pero estaban tan atónitos de ver aquello de hombres voladores, hombres con alas. Ellos describían que al principio pensaron que eran unos pájaros o una especie de dinosaurios antiguos. Pero sucede que después se dan cuenta que no, que estos realmente eran humanos, pero con alas. Ellos describían que estos, al ver cómo estaba la guerra, se ponían a una gran altura y simplemente eran observadores, que eran tímidos, no interactuaban con el humano y tampoco tomaban partido. Simplemente eran una especie de observadores de lo que estaba pasando. Pero después de ese hecho de 1945, toda esta especie de hombres pájaro desapareció de la isla de Okinawa. A posteriori, ahí hemos visto muchísimos relatos de hombres voladores en la India, en Rusia, en México, en Guatemala. Los hemos visto en gran parte de Europa a través de periódicos, a través de... En aquel entonces se usaban mucho, hoy ya casi no se usa, bueno, no sé ahí en sus países, pero el papel periódico, la televisión y todos estos medios salían. Hoy la internet nos damos cuenta de absolutamente todo. Bueno, en 1900, a principios de 1900, empezaban ya a surgir más estos humanoides voladores. Muchos de ellos fueron captados, como por ejemplo que vos vas a ver un breve extracto de lo que vamos a ver a continuación. Así que este es un video antiguo, pero me parece bastante bueno para hacerlo e incluirlo en este programa. Así que nos vamos hasta uno de los másters del misterio allá en Chile. Prometido, fíjate que probablemente posicionado en los rankings como uno de los casos de vistas de ovni, o en este caso de extraterrestre, más notable, curioso e inexplicable, estamos Chile. ¿Con qué? Con el famoso caso de los paracaidistas de Maipú. Atención, corre video. Esto fue lo que alguna vez se vio. ¿Qué es eso? Amigo mío, esto es en Chile, que la gente en algún momento dijo, mira qué lindo paracaidistas. Y lo empiezan a grabar y se dan cuenta que no caen, que se mantienen suspendidos en el cielo. Con las cámaras de aquella época comienzan a hacer un zoom y tratando de mantener el pulso lo más quieto posible. Porque no se ve como si hubiesen abierto el paracaídas tampoco. No, porque nunca salieron y nunca cayeron. Entonces, ¿por qué decían que marcaron como Goku de Vegeta peleando? Bueno, fíjate que las explicaciones que se dieron en el momento que trataron
de sacarse el pillo y no hubo caso. Horizontalmente tenían un pequeño desplazamiento. Decían que eran bolsas de basura que estaban flotando. Finalmente fue desechado porque si el viento precisamente las llevó hasta ahí, estarían cambiando de forma constantemente. Mira, hay un acercamiento. Esa sería más o menos la forma que tendría. Y después dijeron que una especie de parapente prototipo, que decían que eran unas alas pequeñas, adosados, sí, claro, adosado a una especie de triciclo. También fue desechado porque eso andan hasta 50 metros de altura. Eso, ¿saben qué altura está? 500 metros, señores. Dice Papito Sergio, dice, era Chris Angel volando. Era Chris Angel. Gracias, Papito. No puede decir esto es magia, ¿no? Estamos viendo imágenes extrañas logradas en nuestro país. Exactamente. Bueno, finalmente, a través de este video, que no es de los mejores, pero sin embargo hizo su pega, se pudo detectar que eso eran criaturas que al parecer tenían forma humana. Y ojo, esto está dentro de la clasificación de objetos voladores no identificados, porque no se ve con detalle, digamos, cuál es el tipo de textura o si es que claramente estamos hablando de una persona o un objeto sólido de algún tipo. Pues bien, ¿cuál fue lo curioso? Que se vieron dos. Y estaban y no caían. Y de repente se cayeron. O sea, perdón, se acercó un tercero. Se cayó. Y fíjate que los tipos que hicieron el análisis correspondiente al video descubrieron algo que las personas a simple vista no pudieron ver y que uno viendo el video así nomás tampoco se alcanza a dar cuenta. Cuando le empezaron a hacer este típico barrido, que es como el que vimos recién, que es una foto que ya va a aparecer, que es para ver si estas cosas realmente tienen relieve o no, que es ese... descubrieron que habían una esfera y unas luces a los lados de cada uno de esos objetos y se movían alrededor, como que lo orbitaban. Es como si esas criaturas volaran gracias a precisamente estas luces que le brindan la posibilidad antigravitante. Llega el aporte de Stephanie que dice: si fuéramos los únicos en el universo, qué gran pérdida de espacio habría. Y eso es una frase de la película Encuentro cercano al tercer tipo. Es por lo que habíamos hablado siempre. Ya si uno cree, genere por lo menos un espacio de duda frente a estos fenómenos, porque no hay nada peor que ser tajante y decir esto no es cierto. Claro. Como decir esto es absolutamente verdadero. Esas dos posturas que son contrarias no hacen más que generar, ¿cómo te dijera yo? No aleja la verdad. Ciertos dogmas, ciertos dogmatismos. Exacto. Cuando se sabe si algo ha sido constante, es que la verdad va surgiendo poco a poco a medida que hay mayor alcance tecnológico, mayor desarrollo científico, y hay que tener la mente abierta. En algún momento la Tierra era plana y si decir lo contrario hasta que te quemaban. Exactamente. No, y era porque era hereje. Era hereje, así como eso te ocurre. Y teniendo a la luna como referente, que uno cachaba. Eso es lo raro. Claro, así como decían. El sol. Claro, aquí pensaban que era un disco, por ejemplo, el sol. No, era peor, decían. Y es obvio que la Tierra era el centro del universo y como que había pocas cosas que era súper limitado. Y que nosotros somos el centro cuando somos la nada misma dentro de la nada misma. Y ciertos países se han visto asuntos similares, como en este caso en Argentina, país vecino, vamos. Mira. Esto es como... Capital Federal. El mismo objeto. Es parecido, también fíjate. Tiene como aspecto de paracaídas. Sí. Romano. Sobre todo, claro, porque tiene como una especie de paraguas arriba. Como una medusa. Como una medusa. Como una medusa, muy bien. Humanoide. Bueno, esto fue visto 10 para las 6 de la tarde, durante la filmación observando objetos de forma extraña. Algunos lo describieron como humanoides, claramente. Porque fíjate que tienen una especie de tamaño y proporción que pareciera uno... no sé, pues la mente comienza a completar la información cuando no lo tiene claro y empieza a ver, así como si uno mirara un auto, en los focos ve un ojo y ve la cara en un parabrisas, ahí claro, uno ve unas piernas y ahí comienza a completar por arriba el resto del cuerpo. Pero claramente, claro, no, paracaídas no son porque finalmente nunca descienden, se quedan ahí un buen rato hasta que de repente se comienzan a desvanecerse, pum, y desaparecen completamente. Oye, rápidamente, sí, una corrección de la frase que hicimos. Sí, la verdad que no era Encuentro cercano, era de Contacto con Jodie Foster. Aquí me la corrigen varios, así que gracias por las correcciones, muchachos. Es la idea del Twitter, aportar y corregir. No es el único, nos vamos a México, probablemente uno de los países más privilegiados y solo por la condición de que hay muchas personas mirando y buscando con sus teléfonos, sus cámaras arriba. Chile es más, solamente que aquí hay menos personas pendientes. Mira, como seres luminosos. Mira, como un ángel los llamaron.
Es como una ronda, fíjate. Es súper raro lo que se ve ahí. Qué cuático. Oye, eso sí que se ve. Eso no es una bolsa de plástico. No, claramente que no. Como persona. De hecho, tiene una característica, no sé si metálica o que genera luz en sí mismo. Pero parecen personas flotando. Uy, está bueno este. Bueno, fíjate que es uno, a ver, no por nada, es uno de los más respetados videos de ovni de toda la historia, amigo mío. Desde el año 94 es eso. Parecen personas Uy. con trajes. 27 de noviembre del año 2005, perdón, corrijo. ¿Y todavía no cae? Decían, bueno, decían que no cae, no sé si se mantiene ahí. Parece casi una ronda. Y atención, hay más. Phoenix, Arizona. Una vez más, esto es un hombre captado. Ah, sí, perfecto. Se acopla un nuevo objeto finalmente al primero que está en video grabando las personas. Atención. Ana Luisa. Tiene forma de letra, mire, Ana Luisa. Atención. Mira, muy similar. Estamos viendo casos de igualdad entre lo que lo que aquí se le conoce como los paracaidistas de Maipú. Mira, y de repente llega otro objeto. Mira, ahí se hizo un zoom back increíble. Un puntito que está casi en el medio de la pantalla. Mira, ahí llegó otro. Mira, igual como los paracaidistas, solo que aquí se ve más claro por el día nublado, hizo más contraste. Pero mira, y se le metió... No, güey. Se metió, ¿cachai? Se metió uno dentro del otro, se ensambló claramente. Mira, mira. Aquí- Mira. Mira. Entonces son tres. Y se junta, uno se mete dentro del otro, pero es Oye, el y tercero. aquí abren ya la... En este caso, queridos amigos, nunca se demostró que eran paracaidistas. Y luego que la cosa se complica más cuando nunca se le ven paracaídas. No se le ve caer y por el contrario empiezan a movilizarse. Este caso quedó ahí sin resolver. Nadie sabe, nadie supo. Distintas teorías salieron, pero cuando se analizaban a más profundidad estos videos se daban cuenta que no eran paracaidistas. Número uno, eso hay que dejarlo. Segundo, registraron que ni un paracaidista habían saltado en esa ciudad de Chile ese día a esa hora. Pero estos humanoides seguían ahí volando. Si estos humanoides hubiesen estado en el pasado, se los hubiera llamado ángeles y estuvieran ahora en un texto bíblico. Hay que pensar que eran los ángeles. Hay que irnos viendo cómo quizás en la Biblia hubo una suerte de fusión entre lo que era tecnología, un acto milagroso y la espiritualidad. Porque estas tres en la Biblia se fusionan. Y entonces nosotros cuando llega de manera escrita esta información por medio de la Biblia, notamos de que todo es algo espiritual, pero ahí hay mezclado la tecnología, la espiritualidad y seres que no eran ángeles y tampoco eran terrestres. Probablemente estos eran los ángeles, estos humanoides voladores eran los ángeles de aquel entonces. En un versículo, si no es en uno, en muchísimos versículos de la Biblia, nos dice que habían ángeles que pasaban en los cielos. Habían ángeles que descendían de él. Pero no necesariamente quizás tendrían que ser ángeles. A lo mejor sí sean humanoides, pero con tecnología, que asombraban en aquel entonces a nuestros antepasados. Ahora ha salido un caso hace unos escasos días, y es en Perú. En Perú pareciera de que les gusta mucho aparecer a estos humanoides. Pudiera yo tirarme unos 20 programas de 20 casos distintos de humanoides en Perú, que han salido en todos los medios de comunicación con testigos, periodistas, testigos de todas las edades, clases sociales, y nunca han sido resueltos. El que ven ahora, esta imagen es una de ellos. Esta imagen nos muestra lo que estamos viendo ahora, un humanoide que está auténticamente flotando en el aire. De hecho, ya se supo que no era un globo, no era ninguna suerte de artefacto mecánico. Y es que Perú ya tiene sus antecedentes desde hace muchísimos años en que los humanoides van, visitan, vuelan sobre los cielos de Perú, y a veces me pienso que quizás lo están aclimatando para que algo más grande pueda llegarse a ver allá. Estos últimos días, este último año pasado,
Perú nos ha dado mucha información, sobre todo con estas momias intraterrestres de 3 dedos. Pero imagínate ahora, la pregunta sería, ¿por qué estos humanoides eligen Perú? ¿Por qué eligen estar ahí, lucirse, dejarse fotografiar, tomar videos? Y luego, aquí la pregunta más complicada, porque fíjense que hace unos días yo veía una entrevista de Jeremy Smith, el que ustedes ven en pantalla, y saben que él decía de que Estados Unidos, allá por la época de 1990, ya tenía trajes que ayudaban a volar. Trajes que con tan solo el pensamiento habían logrado que levitaran a muchísimas grandes alturas y que esta tecnología la habían sustraído de los insectoides, de aquellos mantis religiosos que a veces son verdes y a veces son café, a las personas que se han encontrado con ellos. Decía que en un programa de interrogación e intercepción que tiene el Guardián Solar, la Solar Guardian, aquel programa espacial del cual Gary McKinnon lo descubrió a principios del 2000, él decía que ellos le habían ayudado a desarrollar esta tecnología y que desde hace muchísimo tiempo hacían pruebas en distintos lugares de Europa y Estados Unidos para ver cómo funcionaba este mecanismo. ¿Será verdad o no? ¿Quiénes eran los ángeles? ¿Podrán haber sido realmente seres no terrestres, pero no en la categoría espiritual de ángeles, sino seres con tecnología, o humanos que venían del futuro? Humanos que tenían esta tecnología, viajaron a la época bíblica y ahí empezaron a maquinar y a elaborar esos hechos históricos, bíblicos, que han cambiado la vida de la humanidad. Este programa, sin duda alguna, dejará a muchos en qué pensar. Mi nombre es Marcelo Larín y espero haya sido de tu agrado. Hasta pronto.